Buenos días a cada uno de ustedes. Me siento en esta mañana, en este día tan especial, en este día tan lindo, pues me siento feliz, me siento contento, me siento dichoso, porque déjenme decirles que es una dicha y es un privilegio presentar la palabra de Dios. Así que también agradezco a Dios porque en este día estoy seguro que el Espíritu Santo nos acompaña y eso, hermanos, es una dicha saber que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de cada uno de nosotros. Invitarles, hermanos, a que hagamos una breve oración para dar inicio a este tema tan importante en esta mañana. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque es un gozo, porque es un privilegio, Señor, tomar en nuestras manos tu santa palabra. Queremos pedirte que nos perdones, Señor, por nuestras ofensas que hacemos día con día. Sabemos, Señor, que tú eres misericordioso, que extiendes tu gracia, Señor, para aquellos quienes te buscan de una manera sincera. Y, Señor, que cambie nuestra mente, nuestro corazón para poderte servir. Si hay algún problema, alguna aflicción con algunos de nuestros hermanos que nos escuchan, que están conectados, o aún con los que no están conectados, Señor, que tú seas la solución, que tú seas, Señor, la medicina para los que están enfermos, que tú seas nuestro abogado para cada uno de nuestros problemas, que tú seas nuestro maestro, Señor, para instruirnos. Querido Padre, acompáñanos en esta mañana. Dirige, Señor, mi pensamiento, mis palabras, porque es un mensaje, Señor, de amonestación, es un mensaje de amor, de esperanza, y estamos aquí, Señor, para presentarlo. Gracias, bendito Padre, te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, quiero invitarles a abrir la palabra de Dios y busquemos el libro de San Mateo, capítulo 12, del 35 al 37. Y quisiera que todos vayamos siguiendo esta lectura. Mateo 12, 35 al 37. Me gustaría que alguien me dijera, hermano, ¿sí se escucha claro? Sí, se escucha hermano. claro. Ok, muchas gracias. Mateo 12, 35 al 37. Veamos esta lectura, hermanos, que es tan importante para nuestra vida hoy, porque de esto depende la vida o la muerte. Mateo 12, 35 al 37. Vamos a estar utilizando la palabra de Dios, así que los invito a que tengan sus Biblias presentes. 12 del 35 al 37. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Lo estoy aplicando de una manera personal para cada uno de nosotros, hermanos. Porque, hermanos, hablar es un don, pero saber hablar es un arte. Y gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, por la cual nosotros podemos instruirnos, por la cual nosotros podemos expresar la palabra de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que con esta introducción, con esta lectura, quisiera referirme al título de la exposición de este día, que es el mensaje y su presentación. Hermanos, hay diferentes tipos de mensaje. En esta mañana me quiero referir a 4 tipos de mensaje que son los que voy a destacar en esta mañana. Hay un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de reavivamiento, un mensaje de reforma y un mensaje de salvación. En estos 4 mensajes, hermanos, encierra en gran parte la voluntad de Dios que presentemos.
Es posible que algunos ya tengamos mucho tiempo en la iglesia, es posible que algunos tengamos poco tiempo y algunos apenas quizás empiezan a conocer la palabra de Dios, pero déjenme decirles que para cada uno de nosotros, hermanos, somos líderes, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, somos líderes al nosotros tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y en estos 4 mensajes, hermanos, depende la vida y la muerte. Como leímos en el verso, en el capítulo 12, 35 al 37 de San Mateo, que por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados. Hoy, nosotros que conocemos la palabra de Dios, y así como la gente que apenas empieza a conocer o que no ha conocido, necesita un mensaje de arrepentimiento. Pero para que la gente reciba este mensaje de arrepentimiento, alguien necesita presentárselo. Y somos nosotros, ustedes y yo, los que necesitamos presentar este mensaje. Ahora bien, hermanos, ¿qué necesitamos para presentar este mensaje? ¿Usted qué necesita y qué necesito yo? Porque necesitamos una preparación. Dijimos que hablar es un don, pero saber hablar es un arte. Y hay un consejo para dominar este arte, que es repetir, repetir y repetir. De esta manera vamos consiguiendo este arte, porque en la medida que lo vayamos ensayando, va siendo un hábito en nuestra vida. Y hermanos, aquí quiero ilustrar en esta mañana. Tengo aquí a mi lado algunos frutos. Es una manzana, como ustedes ven, esta manzana, esta otra, y aquí que quise representar una más. Quiero referirme a un versículo muy importante que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 11, y me gustaría que cada uno lo buscara para referirme a esta ilustración. Proverbios 25, 11, y que alguno de ustedes me hiciera favor de leerlo, queridos hermanos. Proverbios. Manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Muchas gracias, hermano. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, hace rato mencionaba que necesitamos una preparación para presentar cada uno de los mensajes a los cuales me estoy refiriendo. Y esta, decíamos, es una manzana, como ustedes la pueden ver, es una manzana ya dañada, es una manzana que está en putrefacción. Y esta manzana, hermanos, simboliza nuestro estado mental que tenemos, nuestro estado mental, del cual nosotros hemos vivido, de la manera en que nosotros hemos enfermado por nuestra manera de pensar tan negativa, teniendo un vocabulario que, hermano, no nos ha ayudado, que nos hemos enfermado y que hemos enfermado a otros y que los hemos dañado. Y si no, acordémonos cada uno de nosotros en qué momento expresaste palabras que dañaron a otra persona, que la lastimaron y que matamos los sentimientos de la otra persona. En esta manzana que está de mejor estado, representa nuestro mejoramiento que hemos tenido. No dudo que al tener tiempo en la iglesia, hermanos, ha sido una gran bendición el poder estar en ese lugar, porque nuestra conducta, nuestra manera, nuestro pensamiento ha cambiado en cierta medida.
Entonces, esta manzana simboliza nuestro avance mental, nuestro vocabulario que hemos tenido actualmente. No cabe duda que hemos avanzado, pero algo todavía más importante nos hace falta. Dice el versículo de Proverbios 25:11, refiriéndome a esta ilustración, no se alcanza a ver el letrero, queridos hermanos, pero ahí puse el letrero. Y dice, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Así que, queridos hermanos, esta manzana que estoy representando ahí representa la palabra de Dios, representa el pensar de Dios, representa la voluntad de cómo Dios quiere que expongamos su santa palabra. ¿Cómo quiere que la expongamos? Dice manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Hermanos, de verdad que es un arte. De verdad que hay que tomar un pincel muy delgado para ir formando lo que nosotros queremos a través de nuestras palabras. Qué importante es, queridos hermanos, presentar la palabra de Dios de esta manera. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. El poder de la palabra, hermanos, es de gran importancia. Quisiera destacar un personaje como Adolfo Hitler. Queridos hermanos, él tenía un gran poder, pero no para bien, sino para mal. Con su palabra mandaba a matar a millones de gentes. Y hay también poder en las palabras bondadosas, en las palabras generosas. Quisiera referirme a Mahatma Gandhi, un personaje, queridos hermanos, que trataba también de utilizar sus palabras más adecuadas, su actuar de la mejor manera para hacer una bendición para los demás. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que hizo Mahatma Gandhi, ¿verdad? Buscar la libertad, y lo logró a través de esa bondad, de esa generosidad, de ese lenguaje tan sencillo. Y hoy, hermanos, también sostenemos ese gran privilegio. Así que, queridos hermanos, vamos a referirnos en esta mañana al primer mensaje que decíamos es un mensaje de arrepentimiento. Cuando nosotros nos referimos a arrepentimiento, para los que ya tenemos tiempo, se nos mete en nuestra mente el ir y regañar a la gente y juzgarla y calificarla. Por ejemplo, podemos encontrarnos con una persona que anda en la calle bebiendo alcohol o drogándose y nosotros queremos darle o presentarle ese mensaje de arrepentimiento y le decimos, pero ¿cómo es posible que andes de esta manera? ¿No te da vergüenza que te andes exhibiendo? Y hermanos, quisiera que pensaras en un momento, que pensáramos, ¿cómo se sentiría usted o cómo se sentiría yo si alguien nos dijera de esta manera? Y más en un lugar público, en donde con buena intención lo hacemos, pero considero que no es la manera correcta. Hay veces eso causa vergüenza. Y entonces, en lugar de animarnos o en lugar de animarse, se desaniman. ¿Y sabes qué estamos haciendo en ese momento? Los estamos apartando del camino de Dios. Por eso dice el texto, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene.
es buscar las palabras apropiadas. Y para buscar las palabras apropiadas, queridos hermanos, es importante que le pidamos a Dios. En el libro de evangelismo que he escogido solo algunas frases, porque es muy extenso el libro de evangelismo, dice así de esta manera: ahora, oigamos lo que recomienda el libro de evangelismo. Dice: presentar la verdad con el método de Dios, y nuestros oyentes quedarán convencidos que es la verdad de Dios vivo. Cuando nosotros presentamos la palabra de Dios, entonces, hermanos, es muy diferente que cuando nosotros expresamos por nuestra propia voluntad nuestros pensamientos. Y entonces, para todo esto, queridos hermanos, se necesita una preparación física, una preparación mental y una preparación espiritual, para que tengamos esa actitud positiva, esos pensamientos diferentes, ese lenguaje diferente para referirnos a cada uno de ellos. Cuando hablamos de preparación física, queridos hermanos, es necesario que nosotros hagamos ejercicio. Es necesario porque tenemos un bienestar de salud y eso nos da una actitud positiva. Al hacer ejercicio, nuestra mente se llena de oxígeno, nuestros pulmones, nuestros huesos están en mejor estado. No podríamos presentar un mensaje si estamos enfermos. Nuestra alimentación, todo va encadenado de una con otro. Son como eslabones, hermanos, que forman una cadena. Entonces, para presentar la palabra de Dios, necesitamos una preparación física, mental y espiritual. En la preparación mental, hermanos, deberíamos tener el hábito de repetir palabras bondadosas, palabras de afecto. Necesitamos practicar y practicar. Nosotros, hermanos, somos líderes, decíamos, en casa, refiriéndonos personalmente en la casa. Somos líderes. Y ahí necesitamos practicar las palabras correctas. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Las palabras: eres especial, te agradezco, ¿me puedes ayudar, por favor? Te felicito, yo estoy contigo, no te preocupes, te perdono. Cada una de estas palabras bondadosas, queridos hermanos, podríamos abundar en muchas más, pero es necesario practicarlo. Piensa, hermanos, qué tan importante ha sido nuestro vocabulario, que sin duda decíamos, nos hemos de recordar cómo en una ocasión ofendimos a nuestros hijos, a nuestra pareja o a alguna otra persona. Por eso es necesario en casa practicar y practicar. Es una de las maneras en que podemos ir desarrollando este hábito tan importante, porque de eso depende la vida o la muerte de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, de tu hermana, de tu primo, de los familiares, de nuestras palabras. Necesitamos una preparación espiritual. Necesitamos pararnos, hermanos, muy de mañana antes que empiece el ruido y tener nuestra comunicación con Dios, nuestra convivencia. También es importante que alabemos a Dios a través del canto, como nuestros hermanos lo hicieron esta mañana, de ponernos un canto. Cada canto es una oración, cada canto es una inspiración que nos conecta con el Dios Supremo.
Y la lectura de la palabra de Dios, queridos hermanos, es muy importante. De esta manera, estamos teniendo una preparación espiritual. Cuando hacemos esta reunión espiritual, entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos utiliza y es de la manera más segura de exponer la palabra de Dios. Entonces, no dependamos de nosotros, hermanos, a veces de la preparación que tengamos, de estudios académicos, de alguna profesión que tengamos. No nos confiemos de esto, sino confiémonos de lo que dice la palabra de Dios. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Tengámoslo en nuestra mente, hermanos. Cada vez que hablemos, cada vez que nos dirijamos con una persona, ya sea en casa o ya sea en la calle, recordemos, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Es decir, una palabra como Dios quiere que la expresemos. Bien, entonces el mensaje de arrepentimiento, decíamos, nos dice el libro de evangelismo, presentar la verdad con el método de Dios y nuestros oyentes quedarán convencidos que es la verdad del Dios vivo, y no ofendamos al presentar su palabra, y no ofendamos al referirnos a alguna persona. Les invito a leer Isaías 1:18. En el libro de Isaías 1:18, me gustaría que alguien le diera lectura, por favor. Isaías 1:18. Ya muchos lo conocemos, sin embargo, es importante recordarlo nuevamente. Lectura, hermano. Sí, por favor. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muchas gracias. Gracias, hermano, muy amable. Entonces, hace rato nos referíamos, cuando una persona que anda en la calle y que anda tomando o que se anda drogando, ¿cómo pudiéramos nosotros acercarnos para presentarle la palabra de Dios? Mira, hermano, todos hemos tenido la oportunidad, y yo he tenido la oportunidad, y vale la pena expresarle palabras bondadosas, palabras de aprecio, y decirle algo así: mi querido hermano, Jesús te ama. Y Jesús quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para tu familia. Y entonces, llevar en nuestra mente estos textos, cuando dice, venid a mí, ¿verdad? Dice ahí en Isaías 1:18, y entonces razonemos, y aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Cuando nosotros expresamos la palabra de Dios, hermanos, es diferente, porque el Espíritu Santo impresiona a esa persona, y entonces él va a razonar, seguro que él va a razonar. La palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos. Entonces, nuestro lenguaje humano con la palabra de Dios, hermanos, es la manera en que nosotros debemos de referirnos a alguna persona para presentarle un mensaje de arrepentimiento. En otra parte de las Sagradas Escrituras también nos dice algo muy interesante. Isaías 55:7. Busquemos el libro de Isaías 55:7. Me estoy deteniendo un poco para los que tengan su Biblia, buscarlo. Y los que no tengan su Biblia, hermanos, busquen por ahí su Biblia y ábranla. Dice la palabra de Dios: deje el impío su camino
y el hombre malos sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en ¿qué? En perdonar. Cuando la gente, hermano, recibe la palabra de Dios en su corazón y entiende que Dios lo ama y que será amplio en perdonar si él le busca, habrá un cambio, habrá un arrepentimiento. Entonces, por eso es importante cómo presentar la palabra de Dios para el arrepentimiento. Todos, hermanos, tanto nosotros que conocemos la palabra de Dios como los que no conocen, necesitamos un mensaje de arrepentimiento. Quizá nosotros no tomamos alcohol, no fumamos o no nos drogamos, pero quizás hacemos otras cosas, aún dentro del conocimiento de la palabra de Dios. David cayó en adulterio. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios, es posible que también podremos caer en uno de esos problemas. O estemos pasando otra situación diferente de pecado. Entonces, hermanos, si nosotros buscamos a Dios y si comprendemos qué es lo que quiere de nosotros, vamos a llevar ese proceso de arrepentimiento que es muy importante para nuestra vida. Cuando hay pecado, hermanos, en cada uno de nosotros hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay temor, hay soledad. Y el enemigo de Dios se encarga de todo eso, queridos hermanos. Hoy muchos hogares están vacíos, vacíos de espiritualidad, vacíos de fe, vacíos de confianza. Muchos matrimonios se están destruyendo día con día. Desafortunadamente hoy se unen muy jóvenes y 2, 3 meses se dejan, se divorcian, porque, hermanos, no hay un compromiso total con Dios, ni un compromiso total como parejas. Y esto se encarga el enemigo de Dios, de apartarnos del camino de la salvación. Por último, veamos Mateo 9:13. El libro de San Mateo, capítulo 9, verso 13. Dice la palabra de Dios: id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Así que, hermanos, este mensaje es para todos, para nosotros que conocemos y para los que no conocen. ¿Quién no ha ofendido a nuestro Dios? No hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. Porque apenas hace un rato ofendí a mi esposa. Porque apenas hace un rato pensé de una manera errónea. Somos pecadores, hermanos, a cada momento del día. Desde que abrimos nuestros ojos, desde que empezamos a pensar de una manera, cuando ya estamos despiertos, empezamos, hermanos, a veces a maquinar pensamientos, pues que no son correctos. Y estamos pecando. Por eso, ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide de nosotros Dios? Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Este es el mensaje de arrepentimiento, queridos hermanos. Es una presentación que nosotros debemos darle a los demás, debemos darle a la gente. Pero ¿sabes algo que yo he notado muy importante, hermanos, en el tiempo que conozco la palabra de Dios y en el cual estoy muy agradecido con nuestro Padre Celestial? Es que necesitamos practicarlo en la casa. Practicarlo en el hogar es muy importante. Para que después podamos salir y hablar con los vecinos, hablar con los familiares y decirles que Dios quiere un arrepentimiento.
Porque estamos como en los días de Noé, queridos hermanos, comiendo, bebiendo, casándose, bailando, ir a festejos, ir a reuniones sociales, salir, hermanos, a veces a los balnearios. Estamos disfrutando de tal manera como que si no hubiera de pasar nada. Por eso la palabra se refiere a que estamos como en los días de Noé. Entonces necesitamos un mensaje de arrepentimiento. Pero ¿cómo presentarla? Decíamos. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Tenemos, queridos hermanos, el mensaje de reavivamiento. Ahora quisiera referirme, hermanos, al libro de evangelismo, que dice, nos aconseja, o más bien no nos aconseja, sino declara que muchos somos severos, criticones, dictatoriales, apartando así a las almas en lugar de llevarlos a los pies de Jesús. ¿Lo hemos hecho alguna vez, hermanos? ¿Severos? ¿Dictatoriales? Yo creo que sí. Pero, ¿qué recomienda Dios? Decíamos, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Utilizar un lenguaje, hermanos, de aprecio. No se te olvide. Aquí estoy para apoyarte. Cuenta conmigo. Le agradezco mucho a mi hermano Mauricio Leal, que siempre se dijo en estas palabras. Considero una persona muy refinada en su manera de hablar, en su lenguaje. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Veamos, queridos hermanos, en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3, ya muchos lo conocemos, muchos no. Quizá haya personas que están por primera vez o que apenas están conociendo este programa. Jeremías 33:3. ¿Cómo dice la palabra de Dios, queridos hermanos? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas gracias, hermana Chelita. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios recomienda, queridos hermanos, que nosotros y que la gente tenga un reavivamiento. Y cuando decimos reavivamiento, se refiere a un nuevo nacimiento, a una nueva manera de pensar. Por eso dice allí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aunque ya tengamos tiempo en la iglesia, no nos quedan algunas cosas claras y hemos entrado en la monotonía. Y entonces Dios nos quiere que nosotros tengamos un reavivamiento, o nos hemos adormecido, nos hemos muerto en el pecado, nos hemos muerto en diferentes formas, y Dios quiere revivirnos, que vayamos a Él nuevamente y que Él nos va a enseñar cómo volver a nacer de nuevo. Le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ese es el reavivamiento que nosotros necesitamos, queridos hermanos. Vamos a buscar Malaquías 3:17. Malaquías 3:17. Dice la palabra de Dios, y serán míos, dice el Señor Todopoderoso, en el día en que yo recupere mi especial tesoro, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces, cuando nosotros buscamos este reavivamiento, hermanos, dice Dios, serás mi especial tesoro. ¿No decimos amén? Sí. Amén. Porque, Amén. hermanos, después de reavivarnos Dios,
¿En esta temporada pasaste por alguna enfermedad? ¿Te dio el COVID? ¿Te acuerdas que estabas en cama, angustiado, triste, afligido o afligida? ¿Y sentías morirte? ¿Y quizás llegaste a la muerte? ¿Quizá por segundos? ¿Pero qué sentiste cuando sentiste la mejoría, querido hermano o querida hermana? ¿No sentiste un reavivamiento? Yo creo que sí. Y entonces eso te causó alegría, porque sentiste que Dios te dio una oportunidad más para vivir. Hermanos, esto realmente es un gran privilegio, hermanos. Es una dicha estar presentando la palabra de Dios. Es una dicha que tú también presentes la palabra de Dios. Porque hoy que Dios nos ha revivido, tenemos un gran privilegio de ser testimonio y presentar a otros que hemos tenido un reavivamiento. Puede ser que no tengas ninguna enfermedad y que la gente no ha pasado tampoco ninguna enfermedad. Pero necesita un reavivamiento espiritual, un cambio de su mente, un cambio de su corazón para tener a Dios y entonces entrar en la salvación. ¿Sí? Necesitamos un reavivamiento de reforma, un cambio de nuestra vida, un cambio de nuestros hábitos, un cambio de nuestra manera de ser. El libro de Evangelismo dice: no ataquemos a las autoridades civiles o eclesiásticas. Ese no es nuestro trabajo. Más bien preparemos a un pueblo para que pueda estar listo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el libro de Evangelismo? No ofendamos a las autoridades civiles o eclesiásticas, porque de esta manera, queridos hermanos, desatamos aún más la furia del enemigo y adelantamos o precipitamos la persecución, sino utilizar el mejor método para presentar la palabra de Dios. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. La Sagrada Escritura se refiere a otro pasaje similar, cuando dice: sed prudentes como serpientes e inocentes como la paloma. ¿De qué manera introducir la palabra de Dios? ¿De qué manera referirnos a ella? ¿De qué manera referirnos a Jesús? Hablar es un don, pero saber hablar es un arte. Y necesitamos practicar, practicar y practicar. Veamos entonces qué dice la palabra de Dios al respecto de no ofender a las autoridades. Busquemos el libro de San Mateo 17, del 24 al 27. Ahí hay un mensaje muy importante. Mateo 17, 24. Mateo 17, 24 al 27. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron: ¿paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo: sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió:
de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo. El primer pez que salga, tómalo, y al abrir su boca hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Se entiende, hermanos, que cuando fue Pedro, por lo que le dijo Jesús, le abrió la boca al pez y halló un estatero. Un estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas, y el impuesto que tenía que pagar era de 2 dracmas. Así que eran 2 de Pedro y 2 de Jesús para dárselos a los que estaban cobrando el impuesto en ese momento. ¿Qué dijo Jesús? Mas para no ofenderlo, ve y saca esa moneda y dáselas por ti y por mí. Qué maravilloso, hermanos, cómo Jesús se refería a las autoridades. Porque es el mensaje o el consejo que da Dios, que no ofendamos a nuestras autoridades, ya sea civiles o religiosas. Buscar la manera entonces de cómo dar un mensaje, de cómo dar un buen testimonio, de que nosotros conocemos a un Dios todopoderoso. Busquemos Marcos 15, 4 y 5. Marcos 15, 4 y 5 dice la palabra de Dios. Otra vez Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Nos damos cuenta, queridos hermanos? Cómo Dios, cómo Jesús actuaba en medio de la presión, en medio de insultos. Aunque lo escupían y lo abofeteaban, Jesús nunca dijo una mala palabra, sino solamente decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y hermanos, esta es la manera en que Dios nos pide que tengamos un mensaje de reforma, que tengamos una reforma en nosotros mismos para presentarlo de esa manera, con el consejo de Dios, con el método de Jesús. Y por último, veamos el mensaje de salvación. El libro de evangelismo dice, presentad la verdad con ternura, aprended todo, ministro, a llevar los zapatos del evangelio. El que está calzado con el apresto del evangelio de paz, ahondará y hablará como Dios anduvo. Y hablaba con palabras adecuadas, expresadas con amor. No tratará de dar el mensaje por la fuerza. Tratará tiernamente, con tierno corazón, sabiendo que el Espíritu Santo impresionará la verdad en aquellos que buscan la salvación de sus vidas. ¿Qué dice Dios? Vamos a ver el texto de San Juan 3:16, que ya todos lo sabemos, pero los que no lo sepan, búsquenlo, hermanos, o visitas, o amigos. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Primero, palabras de amistad, palabras amigables, y después referirles a este texto, porque de tal manera te amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que si crees en él no te pierdas y tengas la vida eterna. Qué manera tan importante, hermanos, de presentar un mensaje de salvación. Hebreos 5:9
el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 9. Hebreos 5:9 dice, ¿Sí? y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y habiendo sido perfecto, vino a ser una fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Así que, hermanos, todos los que obedecemos, todos los que hacemos la voluntad de Dios, todos los que recibimos en nuestro corazón por fe que Dios es nuestro Salvador, queridos hermanos, alcanzamos la salvación. Alcanzamos la salvación. Este es un mensaje de salvación. Y por último, veamos qué dice el libro de Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Nuestra fe, nuestra confianza, queridos hermanos, deben de ir encaminados a Jesús. Porque solamente en Él, dice, hay salvación. No hay otro Dios, queridos hermanos. No está en las imágenes, sino está en Cristo Jesús, está la salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Y, hermanos, practiquemos y sigamos practicando las enseñanzas de Dios para nuestra vida y para presentarla. Y por último, hermanos, en esta mañana me quiero despedir con una parte muy importante. Hay una historia bíblica en el libro de Lucas 7:36 al 50. Busquémosla y con esto me despido, queridos hermanos. Lucas 7:36 al 50. No lo vamos a leer solamente para referirme a esta historia bíblica. Habla de un personaje de Simón el fariseo que invitó a Jesús a su casa porque lo apreciaba o por curiosidad o para probarlo, pero lo invitó a su casa. Y Jesús, hermanos, nos damos cuenta cómo aplicaba la sabiduría que Dios le daba. No dijo no a esa invitación. Fue a la invitación para dar un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje de reforma, un mensaje de reavivamiento. Y cuando estaba Jesús en la casa de Simón, dice la palabra es que había una mujer que tenía una mala reputación. No expresa exactamente qué es lo que hacía esta mujer, pero toda la gente la malmiraba. Y cuando supo esta mujer, porque dice la palabra es que Jesús, de Jesús se había extendido su fama por todos lados, pues se conocía qué había hecho, que había levantado a los paralíticos, que a los ciegos les había dado vista, que perdonaba, que sanaba. Entonces esta mujer se enteró que Jesús iba a ir a la casa de Simón. Así que ella, como pudo, fue a la casa de Simón. No me quiero imaginar de qué manera iba esta mujer. Yo creo que todos estaban bien presentados ahí en la casa de Simón. Y esta mujer posiblemente no, venía de la calle y se metió. Yo no sé si pidió permiso, si dijo buenas tardes, ¿me permiten pasar? Yo creo que no, dice la palabra, es que llegó a los pies de Jesús, se postró ante Jesús y sintiendo ese arrepentimiento, ese dolor por su manera de ser, empezó a llorar y mojó sus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos y los besaba, hermanos.
Y además de eso dice que llevaba un frasco de perfume en el cual de esa manera ungió para ungir a Jesús. Y lo ungió. Y me llama la atención cómo son nuestros pensamientos. Decíamos, ¿cómo criticamos o cómo calificamos? Simón en su pensamiento dijo, si este realmente fuera un verdadero profeta, sabría quién es esta mujer que está postrada a sus pies. Y Jesús, queridos hermanos, sabiendo lo que Simón pensaba, le refirió esta parábola y le dijo, mira, Simón, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. No teniendo con qué pagar, este acreedor perdona a los 2 deudores. Dime tú, Simón, ¿a quién de los 2 perdonó más? ¿O quién de los 2 le amará más? Y le dijo Simón, pues al que perdonó más, ¿verdad? Refiriéndose al que debía 500 denarios. Y Jesús estaba refiriendo a esta mujer, hermanos, que tenía la mayor deuda. Y aunque Simón también quizá tenía otras deudas por pagar, en ese momento se refirió que con solamente deber solamente 50 denarios. Hermanos, le dijo a Simón, mira, Simón, vine a tu casa y no me diste agua para beber. No me diste beso. Mas esta mujer se postró y besó mis pies. Tú no me ungiste, pero ella sacó el perfume y me ha ungido. Y yo les pregunto, queridos hermanos, en ese momento, ¿Jesús ofendió? ¿Jesús calificó? Solamente le estaba refiriendo esa parábola. Y de esa manera estaba dando a entender a Simón que no había hecho lo debido. Y esta fue una lección no solamente para Simón, sino para todos los que estaban en la casa de Simón. ¿Nos damos cuenta, queridos hermanos? Cómo es importante tener palabras de bondad. Y después le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. A la mujer no la calificó, no la ofendió en público. No le dijo, pero ¿quién te dijo que vinieras? No le dijo, mira cómo estás. ¿No te da vergüenza andar en la calle? Mira lo que dicen de ti. Eres una perdida. ¿Verdad que no le dijo eso Jesús? Él dejó que llegara esta mujer y que le besara sus pies y que los enjugara con sus cabellos, que secara sus pies y que también le ungiera. Queridos hermanos, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Así que ojalá que en esta mañana, queridos hermanos, hayamos recibido instrucción de parte de Dios, porque lo necesitamos todos, hermanos. Los que ya tenemos tiempo, los que no tenemos, los que apenas empezamos a conocer, necesitamos tener el conocimiento de Dios y practicar palabras de bondad, palabras de aliento, palabras, hermanos, que vivifiquen, que nos motiven, que motiven a la gente para llegar a los pies de Jesús. Y bueno, hermanos, permítanme referirme a la directora de este ministerio tan importante, Amaneciendo con Jesús. Nuestra hermana Catarina Rodríguez es líder general del ministerio, es diaconisa. Vic Gómez, líder general del ministerio, es recién bautizado e instruido por el ministerio, Amaneciendo con Jesús. Pamela Marín es líder general del ministerio, es psicóloga y miembro de la Iglesia Central
Esther Ramírez, líder y cofundadora del ministerio, misionera, próxima a ir a Perú como misionera. Es de la Iglesia Central. Nuestra hermana Graciela Cedillo, del Ministerio de Oración, Amaneciendo con Jesús, y además tiene un cargo de anciana en la Iglesia Central. Lázaro Pérez, consejero juvenil del ministerio, es anciano de diáconos en la Iglesia de Narvarte. Nuestro hermano Mauricio Leal, consejero juvenil del ministerio, subdirector de diáconos, consejero del Club de Aventureros en la Iglesia de Narvarte. Nuestro hermano Giovanni Roblero es director del ministerio y tesorero de la Iglesia Central. Teresa Jabalois, subdirectora del ministerio. Diaconisa, es directora de Aventureros. Sergio Hernández, secretario del ministerio. Presta su servicio para la Asociación Azteca. Karen Mateos es secretaria adjunta al ministerio, aspirante a ser guía mayor, misionera en la Iglesia Central. Mirna Pablo, ministerios personales e instructora bíblica en JBC, radica en Estados Unidos. Silvia Hernández, líder del ministerio, encargada de la filial en la Ciudad de México. Yasmín Hernández, líder general del ministerio, Chiapas, México. Elías Hernández, el líder general del ministerio. Y Lucy Leiva, el líder general del ministerio. Trabaja en el Sanatorio Escandón. Y por último, Isaac Sánchez, líder general del ministerio, líder juvenil en Venezuela, del ministerio, Rincón Juvenil y estudia para pastor. ¿Por qué me refiero y le di lectura a estos hermanos? Miren, queridos hermanos, este grupo ha sido apartado, ha sido consagrado por Dios para llevar a cabo este programa Amaneciendo con Jesús. Y entra dentro de lo que estamos exponiendo, porque Dios les ha dado la dicha de presentar la palabra de Dios, y Dios ha puesto instrucción en ellos. Ellos, hermanos, están tomando el liderazgo, como lo tomó, por ejemplo, David, después de Saúl, como lo tomó Eliseo después de Elías, como lo tomó Josué después de Moisés. Tú y yo quizás no formamos de un grupo de líderes, pero el Señor, déjame decirte, querido hermano, querida visita, que nosotros somos o podemos ser tomados por Dios también si nosotros tenemos ese deseo de servir al Señor. Y quiero invitarles, hermanos, a los que están conociendo apenas la palabra de Dios y los que no hemos formado parte de un grupo de líderes, que le pidamos a Dios para que le podamos servir de tal manera, ya sea en la iglesia y en la casa principalmente, decíamos, para llevar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los pies de Jesús. Así que, hermanos, felicito a este grupo de líderes tan importantes que se han apartado para consagrar sus vidas al servicio de Dios. Cada uno forma un liderazgo, cada uno forma una actividad dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Y hermanos, no solamente aquí en México, he oído testimonios, participación de hermanos que son de Venezuela, que mis saludos para todos mis hermanos de Venezuela y de otros países que nos puedan acompañar en esta mañana o que nos han acompañado. Les mando, hermanos, un caluroso saludo a cada uno de sus hermanos que hay en otros lugares, porque nuestra iglesia es mundial, queridos hermanos.
Así que, hermanos, con esto me despido en esta mañana y le doy gracias a Dios y le doy gracias a cada uno de ustedes. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, porque nos has instruido, Señor, cómo presentar tu mensaje principalmente de salvación, Señor. Señor, muchas gracias porque has apartado un grupo selecto, Señor, de jóvenes y de hermanos adultos, Señor, para llevar a cabo este ministerio tan importante para nuestras vidas. Bendíceles, querido Padre, y pido el derrame de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos. Que les des el ánimo, el gozo, Señor, y la dicha de presentar tu mensaje y de este privilegio, de esta bella responsabilidad, Señor. Que cada uno, Señor, se mantenga firme en el llamado que ha recibido. Y también nosotros, Señor, que no pertenecemos a ningún grupo, pero que estamos prestos también para servirte, Señor. Permítenos contar con tu presencia y presentar el mensaje de salvación. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén.